Hablemos de un cambio que es gigante en el sistema de justicia, el papel y los derechos de las víctimas. Por mucho tiempo no toda la atención se iba a la persona acusada, pero bueno, las cosas están cambiando y mucho, porque ahora se entiende mejor el trauma, se entienden mejor los derechos humanos. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Bueno, este va a ser nuestro recorrido. Primero vamos a ver bien ese cambio de foco. Después, quién es víctima para la ley. Luego nos metemos con los derechos a la información y al respeto. De ahí pasamos a la protección y la asistencia y cerramos con los derechos que tienen dentro del mismísimo proceso. Ok, empecemos. Lo primero que hay que entender es que hubo un cambio de mentalidad, pero uno profundo. La idea es, básicamente, reequilibrar la balanza de la justicia. Se trata de sacar a la víctima de las gradas, de la periferia, y ponerla en el centro de la cancha, en el centro de la acción judicial. A ver, detengámonos un segundo a pensar en esto. Pasa un delito y ¿qué es lo primero que vemos? Toda la atención, todos los focos se van directo al acusado. Pero, ¿y la víctima? ¿Qué pasa con la persona que sufrió el daño? Bueno, esa pregunta, tan simple y tan poderosa, es justamente el motor de todo este cambio del que estamos hablando. Y miren qué claro se ve el contraste aquí. Antes, en la visión, digamos, clásica, la víctima casi no existía en el proceso. Era como un fantasma. Todo era el Estado contra el acusado, punto. Pero ahora, la visión moderna es totalmente distinta. Reconoce que el daño que sufrió la víctima es central, es el corazón del asunto. Y por eso le da herramientas, le da un espacio para que participe y sobre todo para que se le escuche. Ok, entonces, si ahora la víctima es tan importante, la pregunta que cae de maduro es, ¿quién es víctima para la ley? ¿A quién considera la ley como víctima? Y como vamos a ver, la respuesta es mucho, pero mucho más amplia de lo que uno se imagina. La definición base es bastante directa en realidad. Víctima es la persona que sufre un daño. Así de simple. Ahora, ese daño puede venir por algo que alguien hizo, una acción, como un golpe, o por algo que alguien dejó de hacer, o sea, una omisión, como un acto de negligencia. Y esto puede ser por culpa de otra persona o a veces por lo que se llama fuerza mayor. Y bueno, la primera categoría es la más obvia, ¿no? Es la persona que recibió el golpe directo del delito, el blanco, digamos. Es quien sufre en carne propia el robo, la agresión, el daño que sea. No hay mucha vuelta que darle a esta. Pero acá la cosa se empieza a ampliar. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el delito termina en la muerte de la persona? Bueno, ahí la ley también considera víctimas a los familiares más cercanos. Hablamos del cónyuge, de la pareja si convivían hace más de 2 años, los hijos, los padres e incluso otros parientes si es que dependían económicamente de esa persona. Y acá se pone más interesante todavía. Pensemos en una empresa, una organización. Si el delito lo cometen los que están arriba, los que la dirigen o controlan, y eso perjudica a la organización, bueno, los socios o los miembros de esa misma organización también pueden ser considerados víctimas, claro, porque ellos también sufren el daño. Y la última categoría va más allá de las personas individuales. La ley también protege, digamos, causas comunes. Por ejemplo, una fundación que defiende el medio ambiente o una asociación que protege a los consumidores. Si un delito daña directamente esas causas que representan, ellas también pueden ser reconocidas como víctimas. Bueno, ya que sabemos quién puede ser una víctima, ahora vamos a lo importante. ¿Qué derechos tienen? Empecemos por la primera gran categoría de derechos, que son la base de todo, la información y el respeto. De esto se trata, de recibir un trato digno. La palabra clave acá es evitar la revictimización. ¿Qué significa eso? Que el sistema no te vuelva a hacer daño. Por eso es un derecho fundamental recibir un trato digno, que se tomen en cuenta necesidades especiales, ya sean físicas o culturales. Y súper importante, que desde el primer momento le informen a la persona de todos sus derechos. Esto incluye poder ver el expediente judicial, saber qué está pasando y que le avisen de las decisiones finales o si cambian las medidas de protección. Se trata de no estar a ciegas. Ok, pasamos ahora a otro pilar fundamental. Los derechos de protección y asistencia. Porque, seamos sinceros, ¿de qué sirve un proceso judicial si la víctima vive con miedo o se siente completamente sola? No sirve de nada. Se trata de garantizar seguridad y apoyo. Y esto es clave entenderlo. La protección funciona en 2 niveles. Por un lado está la protección fuera del proceso. Si hay amenazas serias contra la vida o la seguridad de la víctima o su familia, se pueden activar medidas especiales. Y por otro lado está la protección dentro del proceso.
Cosas como, por ejemplo, que los datos personales, nombre, dirección, donde trabaja, no aparezcan en el expediente, o usar la tecnología, como una videoconferencia, para que un testigo no tenga que estar cara a cara con el acusado. Y además de proteger, también hay que asistir. Hay grupos que son especialmente vulnerables, ¿verdad? Menores, mujeres víctimas de violencia o abuso, víctimas de trata. Bueno, ellos reciben un apoyo especial, más dedicado. Y un dato que no es menor y es súper práctico. Todas las víctimas tienen derecho a una licencia paga en su trabajo para poder ir a las audiencias y trámites judiciales. Esto es importantísimo. Llegamos al último grupo de derechos, y estos son quizás los que más cambian las reglas del juego. Porque acá es donde la víctima deja de ser una simple espectadora, alguien que mira desde afuera, y se convierte en una jugadora activa en el partido de la justicia. Y no hablamos de cosas abstractas, ¿eh? Hablamos de acciones bien concretas. Primero, el derecho a denunciar, a poner en marcha todo. Segundo, el derecho a ser oída, a que escuchen su versión en el juicio, incluso si el fiscal no la llama como testigo. También puede pedirle al juez que apure las cosas si la investigación está lenta o tiene errores. Y esto es crucial. Puede apelar decisiones importantísimas, como cuando se decide archivar un caso sin llegar a juicio, lo que se conoce como un sobreseimiento. Esta frase es potentísima. Prevalecerá el derecho a ser oído. Lo que esto quiere decir es que, por encima de los tecnicismos y las formalidades, el derecho de la víctima a que la escuchen es lo más importante. Su voz tiene que ser considerada por el tribunal sí o sí. Pero esperen, ¿qué hay más? La participación no se queda ahí. La víctima tiene derecho a que la llamen a las audiencias preliminares, a que su opinión se tenga en cuenta si se negocia algún acuerdo o una suspensión del proceso. Incluso puede impugnar la decisión del fiscal si éste decide no apelar una absolución. Y por último, algo muy tangible. Tiene derecho a que le devuelvan sus cosas, los bienes que le incautaron, lo más rápido posible. Y con esto cerramos, pero con una reflexión final. Saber todo esto, conocer estos derechos, entender cómo usarlos, es lo que de verdad transforma a una persona que sufrió un daño. Deja de ser un objeto del proceso y pasa a ser un sujeto activo, un protagonista. Por eso, la pregunta que nos queda flotando es, ¿será que el conocimiento es, al final de cuentas, el primer y más importante paso para alcanzar la justicia?